Bueno, bienvenidos a todos nuestros televidentes o personas que nos van a escuchar a través de la 107.3 en este nuevo programa del Valor del Mes, el cual estamos muy emocionados por hacerlo, como siempre, con nuestras orientadoras que están acá a mi lado presente. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por nuevamente asistir y poder explicar este Valor del Mes, el cual vamos a partir con Natalie, que nos va a explicar y nos va a decir cuál es el valor que corresponde en este mes de octubre. Bueno, saludar, Alex, saludarte, ¿cierto? Y a toda la comunidad de Chegoyana que nos estará escuchando y viendo quizás. El valor del mes de octubre corresponde a la solidaridad, ¿cierto? Y desde allí, más que una palabra, ¿cierto? Y un concepto general y vago, nosotros apuntamos desde orientación a vivenciar y promover este valor como la ética de la solidaridad, ¿verdad? Descubrir en el otro una persona con la cual nos tenemos que vincular desde lo fraterno, ¿cierto? Desde el empatizar con otro y entender que en la medida en que nosotros miremos al otro desde una perspectiva común, vamos a ir mejorando las condiciones de vida de todos, ¿verdad? Así es. ¿Y esto cómo lo aplicamos o se va a aplicar durante todo el mes? Bueno, también me permito saludar, darle las gracias porque siempre nos están mirando y bueno, comentarles que, como bien decía Natalie, este es un valor bastante importante para nosotros como comunidad. Bueno, la verdad es que todos son muy importantes, pero en específico la solidaridad, porque tiene que ver mucho con el sello humanista laico que tenemos nosotros como institución, ¿ya? A propósito, ¿no es cierto?, de que, como decía Natalie, la solidaridad es poder ver a un otro como un legítimo igual y desde allí, ¿no es cierto?, poder empatizar y apuntar a principios universales como el bien común para poder colaborar con un otro que necesita una ayuda. Y bueno, ¿qué hacemos? Ya la verdad es que además de las clases donde conversamos, reflexionamos, ¿no es cierto? Natalie prepara hacia arriba el material, ¿no es cierto? Y en mi caso hacia los más pequeñitos, tratamos de que sea un material bastante dinámico y en constante cambio, porque cuando hablamos de la solidaridad no podemos estar exentos de situarla en el contexto en el que estamos, claro. Ya poniendo situaciones de contingencia nacional, como por ejemplo la situación de los migrantes, ¿no es cierto?, que ocurre en el norte de Iquique, que la verdad es que para nosotros como un colegio humanista, por supuesto que no es aceptable, no, bajo ningún punto de vista, porque la verdad es que nosotros estamos educando en todo lo contrario, ¿ya? Entonces son hitos que sí o sí tenemos que replantearnos y educar a nuestros y a nuestras estudiantes desde la contingencia, desde lo que pasa en nuestro país, en el mundo, ¿no es cierto? Cómo fuimos solidarios, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia. Claro. Recordar, ¿no es cierto?, que vimos hechos donde habían vecinos que sabían que sus vecinos estaban enfermos y le iban a dejar cosas, pero también vimos hechos con la otra cara de la moneda. Exacto. Donde casi que los querían linchar, ¿no es cierto? Claro. Cuando la gente se enfermaba, o los mismos personal de la salud que trabajaba, varios recibieron amenaza y eso fue un proceso que se vivió. Entonces, esos hitos de contingencia nacional, nosotros como orientadoras los tomamos, los dialogamos, ¿no es cierto?, para ver cuáles son los más idóneos de acuerdo a cada edad y vamos conversando a través, ¿no es cierto?, de estas clases que hacen nuestros profesores jefes. Para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Bueno, eso es muy rescatable en ese sentido, porque no solo se enseña el valor porque hay que enseñarlo, claro, y hay que inculcarlo en nuestros estudiantes, sino que más bien se lleva, como tú decías bien, a lo que está ocurriendo dentro del país. Eso es. Lo que acaba de ocurrir recién, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros niños que a lo mejor no tienen una idea del concepto bien desarrollada? Ver, por ejemplo, cuando están quemando las cosas y verlos con la bandera de Chile. Para uno, por ejemplo, siempre uno ve la bandera de Chile y al tiro lo toma como, no sé, lo relaciona con el fútbol, lo relaciona con el patriotismo, lo relaciona con algo positivo. Con identidad. Con identidad. Entonces, en este caso, para los estudiantes que a lo mejor
no tienen claro el concepto, ven esto y lo pueden encontrar como algo positivo, algo bueno, o pueden de repente encontrarle la razón a las personas que llegaron a hacer este acto. Entonces, el que lo puedan llevar a como a lo que está ocurriendo y aplicar este concepto, lo encuentro súper destacable. Así mismo ellos y ellas, ¿cierto?, pueden mirarse, valorarse y encontrarse también, porque en el fondo, a través de la promoción y de la revisión de estos valores, ¿verdad?, de alguna manera nosotras propiciamos que ellos y ellas evalúen qué los moviliza, ¿no es cierto? ¿Qué te moviliza a ser solidario? ¿Una obligación? Exacto, eso. Un deber ser. Claro. Es decir, la solidaridad está presente, ¿cierto?, a nivel ético, político, económico, etcétera, en todas las esferas de la vida. Entonces, desde allí es importante que ellos y ellas se pregunten, ¿qué te moviliza? ¿Verdad? El mirar al otro, el ver las dificultades a lo mejor por las que pasa, ¿no es cierto?, en este contexto de pandemia, como decía Paulina y como hemos reconocido tantas veces, ha sido un escenario complejo, ¿verdad?, para los estudiantes, para los profesores, para todos. Porque uno es algo que uno lo aprende, sabe lo que significa, sabe lo que es, pero igual tiene un punto de vista de que deben hacer de uno igual. No, claro. Y además de eso, muchas veces, Alex, pasa que la gente tiende a malentender la solidaridad como un concepto de caridad. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde hay igual un error súper desde lo conceptual y desde la aplicación de entender, ¿no es cierto?, que la solidaridad está muy relacionado con la ética. Exacto. Ya comprender, ¿no es cierto?, que la ética es el famoso ethos, ¿no es cierto?, que hablaban en la antigüedad, que es el lugar donde mora tu alma. Y desde allí, ¿no es cierto?, ¿qué me hace a mí sentir bien desde el interior? Desde lo mismo que decía Natalie, desde la búsqueda interior, desde reconocer el yo. ¿No es cierto? Bueno, no damos nombre, pero uno ve en televisión muchos casos de personas que muchas veces hacen cosas para conseguir algo o para demostrar algo. Es que claro, desde la figuración. Desde la figuración, claro. Pero o por ejemplo, ya hacer algo solidario muy bonito, que no se puede decir que no es bueno, pero lo hacen con una intención en ese sentido de figurar, de conseguir algo, no es como eso es no lo que tiene voy el con real sentido. Claro, porque en el fondo tú no lo sacan haces la foto para que vean, bien, doné, claro. No lo haces para sentirte bien tú lo haces para que el otro esté mejor. Claro. Ya, para que el otro esté en mejores condiciones, y desde esa perspectiva tú lo haces respetando la privacidad, ¿no es cierto? Cuando tú eres solidario, si tú colaboras con otro, más que ayudar, cuando tú colaboras con otro, no es necesario que todos entiendan la situación o se enteren, porque tú tienes que respetar la dignidad también, ¿cierto? Del que recibe esa colaboración, ese apoyo, porque los apoyos son momentáneos, digamos, las situaciones de vida son tan fluctuantes en estos momentos que si nosotros no somos solidarios como comunidad, ¿no es cierto?, en esto de mirarnos, de encontrarnos y de colaborarnos entre todos, la verdad es que nos sacamos mucho con hablar de este valor si no lo vivenciamos. Claro. Y esto va relacionado, por ejemplo, con también ser un poco empático. Es que para allá iba yo, esa era la intervención que les iba a comentar, porque la verdad es que cuando nosotros conversamos estos temas con nuestros y nuestras estudiantes, la idea es que se entienda y comprenda también que, bueno, primero a partir que nosotros somos el primer ejemplo. Siempre. Los adultos estamos formando a los niños y a los jóvenes del mañana, ¿no es cierto? Y desde nosotros tiene que partir el ser solidario, ¿ya? Y el ser solidario, como decíamos delante, apunta al bien común. Y cuando yo tengo eso como un principio de vida, actúo en base a eso, independiente, ¿no es cierto?, de que mis intereses personales sean distintos. ¿Ya? Cuando yo reconozco a un otro, como decía Natalie, como un legítimo igual, yo soy capaz, ¿no es cierto?, de asociar otros valores dentro de mi formación humanista, como por ejemplo la fraternidad, como por ejemplo el respeto por el otro, lo mismo que decía Natalie, la dignidad por un otro. También integro la igualdad, porque si yo estoy bien, ¿no es cierto?, voy a querer que el ser humano que está al lado mío también esté bien, que ojalá tenga el mismo acceso, igualdad, equidad, ¿no es cierto? Y una serie de valores que como conversamos en todos los programas, la verdad es que están muy asociados los valores
que nosotros tenemos como parte de nuestra columna vertebral en la formación valórica de nuestros estudiantes, todo está muy interconectado. Y desde esa perspectiva siempre van a haber como cositas donde nosotras vamos a volver. ¿Se acuerdan cuando vimos la fraternidad? Sí. ¿Se acuerdan cuando...? Y también están los antivalores, Claro, están todos ¿ya? Como relacionados. por ejemplo la individualidad. Ya cuando, ¿no es cierto?, de repente vemos en esta sociedad súper competitiva en la que nos desarrollamos, el egoísmo, la individualidad, o esta competitividad sin sentido, ¿no es cierto?, donde no hay un encuentro con el yo, sino que hay un encuentro en querer competir y escalar para ser superior a otro. Claro. No entendiendo que los seres humanos somos iguales en condición, dignidad, ¿no es cierto?, y desde allí podemos generar oportunidades diversas para todos. Claro. Esa es la base. A mí me llama Esa es la base. dentro de eso de la empatía y todo eso, uno de los ejemplos que nombraste fue cuando inició la pandemia. Yo bien recuerdo, por ejemplo, no sé, donde vive mi mamá, oye, tal vecino tiene COVID, se enfermó de COVID, porque iba a la ambulancia, etcétera. Y la gente, me acuerdo que la mayoría de la gente, como que ya un tema se asusta, obviamente, el Claro, tema por de la lo que prevención, significó. pero cuando inició, a mucha gente que claro, tú Pero decías así seguimos como... en el tiempo. Claro, claro, es como yo estoy bien. Como cuando la gente nosotros antes en la estamos bien. antigüedad tenía lepra. Exacto, una cosa así, como que Pasó exactamente lo mismo. no se acerquen a ellos, así como, no, Así es. en vez de aplicar este valor en el caso de ir a ayudar, por ejemplo, después más adelante ya empezaron a ocurrir los casos de como vecino, necesita que le vaya a comprar porque usted no Pan, puede salir, claro, una cosa una cosa básica, tan estaban básica y en tan simple, cuarentena, claro. pero que le pueda alegrar a esa familia el tema del apoyo, el tema de ser empático con ellos, y porque ellos, nadie quiso enfermarse, Por nadie lo supuesto que buscó, sí. o sea, es algo que... Bueno. Entonces a todos les puede tocar, quizás en ese momento esa familia que, oye, no vayan allá porque ellos tienen Necesitan COVID. una colaboración. Claro, todos. porque están al otro lado de la vereda, pero si un familiar le pasa, ahí empezó la empatía. Cuando a un familiar o a algún cercano le pasó, como que empezó ese tema Y el de... ser humano tiende a ser así, ¿ah? Claro, La verdad claro, es que... claro. Y tampoco hay que como hacer un juicio respecto de eso, ¿ah? Porque efectivamente los seres humanos aprendemos a través de los errores. Exacto. Y el error es parte del aprendizaje, entonces... ya si nos equivocamos, ok, está bien, nos equivocamos, ¿no es cierto? Pero es parte de mi aprendizaje y lo que nosotros siempre con Natalia tratamos de motivar, y la verdad como colegio completo, es que veamos que a través de ese error tuvimos la posibilidad de mejorar. De mejorar. De eso es mejorar, importante. de ver, ¿no es cierto?, que quizá yo no estaba haciendo algo que no estaba bien, pero de ahí para adelante, sí. ¿Ya? Y uno de los principios humanistas justamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Con revisar el comportamiento y la práctica de los valores, ¿no es cierto? Y poder corregir los errores, las diferencias, ¿no es cierto? Porque todos estamos aprendiendo, finalmente. todo el mundo, Todos día a estamos día. aprendiendo y desde allí, como decía al inicio, esto es una oportunidad, ¿no es cierto?, para mirarnos como comunidad y para resignificar. Claro. Para resignificar los vínculos, las relaciones, etcétera. Claro, porque si pensamos bien, un error al final es un aprendizaje. Por supuesto. Es un que sí. aprendizaje. Siempre. O es lo ideal que uno debería sacar un aprendizaje de ese error. Y revisar la práctica personal. Claro, ¿no es y cierto? claro, y Desde no volver, allí. tratar de no volver a cometerlo, tratar de mejorarlo. Claro. Porque al final uno... Y desde allí, ¿no es cierto?, Discurso. es que nosotros como orientadoras lo que hacemos es siempre invitar a las familias de nuestros y nuestras estudiantes a consultarse. ¿Cómo Claro. estamos educando en solidaridad? ¿Ya? Estamos enseñando este concepto desde una parte ética, ¿no es cierto?, que conversábamos, que es este bienestar por yo hacer el bien hacia un otro, o lo estoy haciendo porque en realidad es un deber moral. Exacto, esa es una diferencia Y ahí es importante. una diferencia importante respecto, ¿no es cierto?, de lo que es la ética y la moral, que es una formación importante, Claro. ¿ya? Porque lo hago porque me siento bien o porque la sociedad moralmente me dice que yo tengo que ser solidario. O si voy a hacer eso, van a decir, oh, qué bien que lo hiciste, y yo me voy a sentir bien porque Moralmente es porque la gente, aceptado, ¿no es claro, es cierto? aceptada, no sé. Pero la verdad es que debiese ser un proceder ético. Claro. Y ahí hay una diferencia súper importante respecto de lo que nosotros entendemos por solidaridad, desde la moral y desde la ética. Y desde allí, ¿no es cierto?, siempre la invitación es a revisar nuestras prácticas como padres, madres, ¿no es cierto?, invitar a nuestros y a nuestras estudiantes a que estén siempre en este autoanálisis de crecimiento personal, de la revisión, como decía Natalia, de la conducta, porque es lo único que nos permite crecer.
y sobre todo en los tiempos en los que estamos ahora, donde necesitamos cada día que la humanidad se vaya humanizando aún más. Exacto. Y bueno, creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que sea un mes que se pueda sacar muchas enseñanzas dentro de todo. Aprendan sobre este valor y como dijo Paula y Natalie, en la casa, los padres, nuestros apoderados, que también lo enseñen de buena manera y que, bueno, nos sigan viendo en los próximos capítulos porque tenemos, todos los meses hay un valor, así que los que nos van a ver a través de la web, a través del canal y específicamente también a través de la 107.3 de nuestra radio Chegoya nos van a escuchar. Y próximamente también estos programas van a ser subidos en nuestra nueva red social, que es Instagram, la cual está creada. Y vamos a generar la difusión próximamente la semana que viene. Así que para que estén atentos ahí a una nueva red social que va a tener muchas sorpresas, programas nuevos. Así que ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, Pauli y Natalie, por estar acá presentes en este programa. Gracias, Alex. Nos despedimos. Así que chao a todos. Chao.